Hola, en esta clase veremos algunos ejemplos de criterios de congruencia. Recordemos que los criterios de congruencia son condiciones que se deben de cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales y que basta con que se cumpla alguno de los siguientes tres criterios para que dos triángulos sean congruentes. Criterio lado, 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 el cual nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen tres lados respectivamente iguales. Criterio lado, ángulo, lado, que nos menciona que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Y por último, criterio ángulo, lado, ángulo, que nos menciona que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos respectivamente iguales. Nos piden determinar qué parejas de triángulos son congruentes, escribiendo el criterio de congruencia y la demostración que lo justifique. Vamos a recordar nuevamente nuestros tres criterios: lado, 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 ángulo, y ángulo, lado, ángulo. Recuerda que solo es necesario que se cumpla alguno de estos tres criterios. Analicemos el triángulo 1. Observemos que tiene dos ángulos y la dimensión comprendida entre ellos. Busquemos otro triángulo que cumpla estas mismas condiciones. El triángulo 2 no las cumple, el triángulo 3 tampoco, el triángulo 4 tampoco las está cumpliendo y el triángulo 5 también tiene dos ángulos y la dimensión entre ellos. Observemos que son las mismas, por lo tanto, sí se cumple que estos triángulos sean congruentes. Vamos a escribirlo. Triángulo 1 es congruente con el triángulo 5. Ahora escribamos el criterio por el cual es congruente. El criterio sería ángulo, lado, ángulo. Ahora vamos a escribir la demostración. Para ello necesitamos nombrar los vértices de cada triángulo. Recuerda que los vértices se nombran con letras mayúsculas en orden alfabético. A, B, C, y al triángulo 5 también voy a nombrar sus vértices, D, E, F. Ya que he nombrado los vértices, ahora sí puedo escribir mi demostración. Primero, el ángulo de 80 grados lo señalo y señalo igual con una línea en el otro triángulo el ángulo que mida lo mismo y lo escribo. Ángulo A es igual al ángulo E. Continuamos con la dimensión. La señalo igual con una línea y señalo su lado correspondiente en el otro triángulo, igual con una línea, y lo escribo. Segmento AB es igual al segmento EF. Por último voy a señalar el siguiente ángulo, este con dos líneas, y señalo el ángulo que mida lo mismo en el otro triángulo, igualmente con dos líneas, y lo escribo. Ángulo B es igual al ángulo F. Puedes observar que se está cumpliendo el criterio. Tengo dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos también es igual. Ahora analicemos el triángulo número 2. Este tiene las tres dimensiones de sus lados. Vamos a compararlo con los siguientes triángulos. En el triángulo 3 me faltaría una dimensión. El que es igual es el triángulo número 4. En él tenemos tres dimensiones iguales al triángulo número 2. Vamos a escribirlo. Triángulo 2 es congruente con el triángulo 4. ¿Por qué criterio? En este caso tengo tres dimensiones, sería por el criterio lado, lado, lado. Vamos a escribir ahora su demostración. Para ello primero voy a nombrar sus vértices. G, H, I, y nombro también los vértices del otro triángulo. J, K, L. Señalo una dimensión con una línea y señalo su lado homólogo en el otro triángulo igualmente con una línea y lo escribo. Segmento GH es igual al segmento JK. Señalo la siguiente dimensión, solo que ahora con dos líneas para indicar que es el lado número 2. En el otro triángulo también señalo su lado homólogo, igualmente con dos líneas, y lo escribo. Segmento
HI es igual al segmento JL. Señalo la dimensión restante, ahora con 3 líneas para indicar que es el lado número 3, y señalo su lado homólogo en el otro triángulo, igualmente con 3 líneas, y lo escribo. Segmento GI es igual al segmento KL. Por último, voy a analizar el triángulo número 3. Este tiene 2 dimensiones y el ángulo comprendido entre ellas. Observo que el triángulo número 4 también tiene las mismas dimensiones con el ángulo comprendido entre ellas. Por lo tanto, son congruentes. Vamos a escribirlo. Triángulo 3 es congruente con el triángulo 4. Escribo el criterio por el cual son congruentes. En este caso sería lado, ángulo, lado. Voy a escribir su demostración. El triángulo 4 ya tiene nombrados sus vértices. Me faltaría nombrar los vértices del triángulo número 3. Los voy a nombrar con letras mayúsculas. P, Q, R. Ahora sí puedo escribir mi demostración. En el triángulo 4 ya están señaladas las dimensiones. Voy a señalar el lado homólogo del lado 1 en el triángulo número 3, igualmente con una línea, y lo escribo. Segmento JK es igual al segmento PR. Continuaría el ángulo. Señalo el ángulo con una línea y señalo el ángulo que mida lo mismo en el otro triángulo, igualmente con una línea. Y lo escribo. Ángulo J es igual al ángulo R. El lado número 2 ya está señalado en el triángulo 4. Señalo su homólogo en el triángulo número 3, igualmente con 2 líneas. Y lo escribo. Segmento JL es igual al segmento QR. Con esto daríamos por terminado esta clase.